Increíble descubrimiento, millonario revela lo sorprendente que encontró en el suelo con su hija. La risa de Valentina resonaba en el pequeño patio trasero, una mezcla dulce de inocencia y felicidad. Alejandro, a sus 30 años, miraba con nostalgia hacia el horizonte, donde el sol se desvanecía como sus sueños. Aunque era ingeniero, se sentía atrapado en un ciclo interminable de trabajos temporales en la construcción, luchando por salir adelante para ofrecerle a su hija un futuro mejor. Las paredes de su modesta casa estaban impregnadas de risas, pero también de sombras de anhelos que nunca lograban materializarse. Un día, mientras Valentina jugaba a buscar tesoros entre la tierra, un grito de asombro lo sacó de sus pensamientos. «Papá, mira», sostenía un viejo cofre cubierto de polvo. La curiosidad brillaba en sus ojitos. Alejandro, con una mezcla de emoción y recelo, se acercó. Al abrirlo, sus manos temblaron al descubrir documentos amarillentos que revelaban que pertenecían a sus antepasados, quienes habían sido despojados de su tierra por avaros terratenientes. Un nudo se formó en su estómago. ¿Por qué nunca se había enterado? Esa revelación golpeó su corazón, lo que había sido un simple día soleado se convirtió en un peso ineludible sobre sus hombros. Cuando la realidad se manifestaba en aquellos papeles, una lucha interna comenzó a agudizarse. Cada hoja era un recordatorio de la herencia que había creído perdida, pero al mismo tiempo una espada de dos filos. ¿Valía la pena luchar por justicia, enfrentar un sistema que parecía diseñado para aplastar a los más humildes? La voz de su madre resonaba en su mente, enseñándole que el verdadero valor estaba en el esfuerzo honesto. Pero, ¿debería dejar pasar esta oportunidad, esta revelación que podría cambiar su vida y la de Valentina? Los días pasaron, y la presión se intensificó. Alejandro comenzó a investigar el laberinto legal que había frente a él, pero cada paso parecía una lucha contra corrientes invisibles. Los rechazos y prejuicios en su camino fueron innumerables, las miradas de desprecio de algunos notarios y autoridades lo hacían sentir pequeño e impotente. A cada momento, su determinación se veía arrastrada por la desesperanza. Era ingeniero, sí, pero su título valía poco en un mundo donde la clase social dictaba la suerte de las personas. La ira lo consumía, junto con el miedo de perder no solo el legado que había descubierto, sino también su integridad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En casa, las noches se volvían cada vez más largas. Valentina, ajena al tormento interno de su padre, la abrazaba dulcemente. ¿Cómo podía Alejandro explicarle qué significaba esa lucha sin destruir su inocencia? Cada sonrisa de su hija era un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Mientras la ansiedad se apoderaba de él, su mente se llenaba de dudas. La presión comenzaba a convertirse en angustia. Ante sus ojos se dibujaba un dilema, el deseo de recuperar su herencia y el miedo a arriesgarlo todo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para perseguir un sueño que parecía siempre lejano? La sombra de los terratenientes, aquellos que habían usurpado su legado, se cernía sobre su vida como un recordatorio brutal de la desigualdad. Alejandro se encontró en una encrucijada emocionalmente devastadora. ¿Era más honorable batallar por sus derechos o seguir el camino del trabajo duro que su madre había sembrado en su corazón? La pregunta lo asediaba. Sabía que debía actuar, pero el conocimiento de que estaba luchando contra un sistema que no lo favorecía lo llenaba de angustia. Se había convertido en un hombre que traicionaría su propia dignidad por un futuro que, en el fondo, sentía que podría estar destinado a ser un sueño inalcanzable. La historia de su vida apenas comenzaba, pero en su interior, el caos se intensificaba. Los días se convertían en semanas, y la indecisión comenzaba a desgastarlo.
Alejandro se sentaba cada noche en la mesa de la cocina, con los documentos repartidos delante de él, un mar de palabras que parecían burlarse de sus aspiraciones. A través de esos papeles, el pasado reclamaba un reconocimiento que él sentía incapaz de devolverle. La persecución de sus derechos se tornaba en una carga cada vez más pesada, no solo por los obstáculos legales, sino por el eco persistente de su madre. La verdadera fortaleza está en la dignidad, recordaba, luchando así contra la tentación de sucumbir al miedo. En su lucha interna, una chispa de determinación comenzó a encenderse. Decidió que no era suficiente con esperar a que las leyes se alinearan con su causa. Si quería recuperar lo que era suyo, tenía que involucrarse. Dedicó horas a investigar no solo sobre la herencia, sino sobre los sistemas que habían convertido a su familia en desposeídos. Comenzó a hablar con otras personas que habían atravesado situaciones similares, recopilando historias que parecían espejo de su propia realidad. La conexión con esas experiencias ajenas lo liberó. Aprendió sobre estrategias legales que no le habían enseñado en la universidad, pero que eran vitales para sortear los laberintos del sistema. Cada conversación lo empoderaba, convirtiendo palabras vacías en un arsenal de conocimiento. La rabia se transformó en energía enfocada. Tomó la decisión de unirse a un grupo que abogaba por derechos de tierras, donde no solo encontró aliados, sino también un espacio para canalizar su voz inquieta. Sin embargo, aquella unión lo llevó a confrontar algo que nunca había anticipado, el valor de la solidaridad. Mientras compartía su historia, Alejandro descubrió facetas de sí mismo que había dejado de lado. La inseguridad se desvanecía al escuchar a otros compartir sus sufrimientos y debilidades, algo que él había guardado como un secreto. En cada testimonio, encontraba no solo eco en su propio relato, sino lecciones sobre la resiliencia humana. Era un mundo nuevo, uno donde las experiencias colectivas formaban un tejido de lucha. No obstante, la tensión aumentaba. La presión de la responsabilidad se intensificaba mientras dos mundos se encontraban, su deseo de proporcionar a Valentina un entorno seguro y la creciente necesidad de revertir el pasado de su familia. Se sentía dividido entre la lucha nuevamente y la elección de priorizar a su hija. Cada decisión requería un sacrificio y la escala se inclinaba peligrosamente. Un encuentro con uno de los líderes del grupo de derechos de tierras desató un nuevo dilema. ¿Por qué no usas tu profesionalismo para construir una estrategia sólida?, le sugirió. La idea de combinar su formación con su causa reverberó en su mente. ¿Podría la ingeniería ser la llave para redimir su legado? Esos pensamientos lo mantuvieron despierto, incluso después de que Valentina se retirara a dormir. El dim light de la lámpara proyectaba sombras que danzaban en las paredes mientras su mente hervía de posibilidades. La línea entre su vida profesional y personal empezó a desdibujarse. Se dio cuenta de que el ingeniero dentro de él podría encontrar soluciones para el problema que lo atormentaba. Con una chispa renovada, Alejandro se dispuso a trazar un plan. Investigaría cómo transformar sus conocimientos en un enfoque práctico, no solo para afrontar el legado perdido, sino para hacerlo de manera que pudiera compartir esa vitalidad y aspiración con Valentina. Su coraje se expandía, y con ello, la urgencia de actuar. El momento de enfrentar sus miedos estaba cercano, pero el eco del pasado aún resonaba en su mente. Entonces llegó aquel día decisivo. Una reunión clave estaba programada con funcionarios locales para presentar un plan que podría facilitar el regreso a su familia de la tierra que les había sido arrebatada. Con la duda encasillada en su estómago, sabía que era ahora o nunca. Enfrentar el sistema significaba más que dos caminos. Significaba armarse de poder, del conocimiento adquirido, y reclamar su lugar en la lucha. Cuando se presentó ante los funcionarios, su mirada se volvió decidida. Pero en el fondo, un susurro persistente lo advertía: toda lucha trae consigo riesgos, y la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Estaría a la altura de las circunstancias, o su historia quedaría relegada al olvido? La tensión en el aire era palpable. La respuesta lo llevaría al abismo o a la redención. Las cartas estaban sobre la mesa. Alejandro respiró hondo antes de dar el primer paso al interior del edificio gubernamental. Las paredes estaban decoradas con fotografías que reflejaban un pasado glorioso, pero a él no le interesaba esa nostalgia.
Su mente funcionaba como un reloj de precisión, cargada de datos, experiencias y un inquebrantable deseo de hacer justicia. Todos esos días de preparación se concentraban en ese instante. Las sillas de plástico estaban dispuestas en un círculo, como si esperaran a ser ocupadas por esperanzas y desilusiones que se entrelazaban en una danza de moralidad. Miró a su alrededor, observando a otros que, como él, se aferraban a un hilo frágil de resolución. Un murmullo de incertidumbre recorría la sala, pero él decidió no dejarse llevar. Cuando le llegó el turno de hablar, su voz emergió clara, resonando con la determinación adquirida a través de innumerables desvelos. No era solo su historia la que contaba, era una llamada a la acción sobre injusticias palpables. Las frases fluyeron junto con su pasión, cada palabra un ladrillo en la construcción de una nueva realidad. Sin embargo, en su interior, se debatía entre el deseo de impactar y el temor a fracasar. La respuesta de los funcionarios fue un camino tortuoso. Mientras algunos mostraban interés genuino, otros parecían más interesados en mantener el status quo. Fue entonces cuando una sensación de traición se instaló en su pecho, pero en lugar de dejarse consumir por ella, canalizó esa frustración. Aquí, en ese espacio, había comenzado a forjar su identidad no solo como hijo de su madre, sino también como un defensor de aquellos que habían sido olvidados. Durante los siguientes minutos, pudo notar que la atención del público se desvanecía. Algunos escribían en sus dispositivos, otros conversaban entre sí. En ese momento, la duda lo asaltó. Podía sentir cómo las palabras que había ensayado se desvanecían como humo. ¿Acaso la conmoción que deseaba provocar había sido sustituida por la indiferencia? Se concentró un instante, recuperando la esencia de lo que había estado construyendo, el puente entre su vida profesional como ingeniero y su papel como defensor. Era hora de desenterrar el conocimiento técnico que había adquirido a lo largo de los años y aplicarlo de forma contundente. Con una resolución fría, Alejandro presentó una propuesta concreta. Utilizaría modelos de sostenibilidad y planificación territorial que permitieran maximizar los recursos disponibles y al mismo tiempo levantar los cimientos de una comunidad que había sido destruida. Cada gráfico y cada detalle que presentó se cargaron de emoción y razón. Allá donde había incertidumbre antes, comenzó a vislumbrar aceptación. Las cabezas comenzaron a asentir ligeramente, un leve murmullo de aprobación de aquellos que reconocían la viabilidad de su plan. Había llegado a un punto de inflexión, empezaba a descubrir que su capacidad para encontrar soluciones no solo lo definía como un ingeniero, sino también como un agente de cambio en su propia vida. La reunión culminó en un ambiente tenso. Alejandro había dejado su marca, pero los responsables lo miraron con una mezcla de respeto y dudas. Aún así, lo que realmente lo inquietaba era la mirada de Valentina, que estaba en la sala, absorbiendo cada palabra. ¿Le estaría transmitiendo el legado de lucha que su madre había encarnado? ¿O la condenaría a una lucha perpetua? Sin embargo, al salir, la revelación más inquietante le golpeó como un rayo. El verdadero desafío no era solo conseguir el retorno de la tierra perdonada, sino mantenerse firme ante las tentaciones de ceder, de bajar la guardia. Mientras se alejaba del edificio, una mezcla de satisfacción y ansiedad lo invadió. La batalla aún estaba lejos de terminar. En su mente, resonaban las palabras de su madre, y un nuevo reto ocupaba su mente, establecer un compromiso inquebrantable con el presente y el futuro, para no caer nuevamente en el abismo de la incertidumbre. Pero aún había un giro inesperado en su camino. En casa, un paquete inesperado le esperaba sobre la mesa. ¿Qué descubrimiento podría alterar aún más su búsqueda de redención? Alejandro cruzó la puerta de su casa, sintiendo el peso del día en sus hombros. A medida que avanzaba por la estancia, sus ojos se posaron en el paquete sobre la mesa. Algo en su forma, un cuadrado desproporcionado cubierto de un marrón desgastado, lo hizo detenerse. Circunspecto, se acercó y examinó el remitente. No había nombre visible, solo una dirección que no reconocía. Su instinto de ingeniero se activó, precisaba información antes de actuar. Con un cuchillo de cocina, abrió el paquete con cuidado, tratando de contener la creciente curiosidad. Lo que encontró dentro fue un conjunto de documentos arrugados, fotografías y un cuaderno pequeño con notas.
Su mente gritaba que allí había algo más que simples papeles. Las fotografías mostraban lugares que le eran familiares pero alterados por el tiempo. Un viejo terreno, la misma tierra que había defendido con fervor en la reunión, era la protagonista de imágenes que mostraban su transformación a lo largo de los años. Al observarlas, sintió una mezcla de nostalgia y rabia. El cuaderno, aunque manchado, contenía inscripciones manuscritas de una calidad sorprendente. Aquel texto era una narrativa personal sobre la historia de la tierra, de su familia, pero había algo más, las estrategias que se habían seguido para despojar a los habitantes de su hogar, una especie de mapa de traición económica y legal. Cada página revelaba tácticas que antes se le habían escapado. Mientras hojeaba las páginas, Alejandro se dio cuenta de que tenía en sus manos la llave para formular un argumento aún más sólido. Estaba claro que no solo estaba luchando ante las instituciones, estaba ante un sistema implacable que había recurrido a la falsedad y a la manipulación. Si deseaba que su voz fuera escuchada, necesitaba transformar esta información en un plan de acción. Sin embargo, su emoción se veía interrumpida por un dilema. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para conseguir lo que consideraba justo? La imagen de Valentina, su mirada expectante, lo golpeó de nuevo. No podía dejar que la historia se repitiera. La lucha estaba en sus manos, pero la presión aumentaba. ¿Qué pasaría si esas revelaciones desgastaban más su propia moral? Cuando su mente vagó hacia lo que debería hacer a continuación, se dio cuenta de que el siguiente paso no podía ser solo estratégico. Tenía que hablar con Valentina, buscar su opinión y sentir lo que ella deseaba sobre ese legado. Había siempre un límite en cómo sus acciones afectarían a quienes más valoraba. Con un nuevo sentido de urgencia, decidió dejar lo que había encontrado a un lado por un momento y salir a buscar a su hija. Si el paquete era una oportunidad, entonces su vida familiar era el ancla que le permitiría navegar sus decisiones. Al cruzar la puerta otra vez, un rayo de determinación iluminó su rostro. Hacia adelante, sabía que estaba a punto de entrar en un campo de batalla en el que cada acción importaría. Los descubrimientos podrían reconfigurar su enfoque, y con Valentina a su lado, desearía no solo recuperar su historia, sino también cultivarla hacia un futuro donde los errores no se repitieran. Cuando llegó al parque donde solían jugar juntos, no podía evitar pensar en todos los peligros que acechaban en cada esquina. Pero la pregunta se mantuvo firmemente ahí, resonando, ¿una verdad tan complicada puede ser compartida con un corazón tan joven? Mientras la buscaba entre los árboles y las risas de otros niños, un sentimiento de inquietud lo embargó. Estaba a punto de confrontar no solo su pasado, sino el futuro que esperaba construir. ¿Cómo reaccionaría Valentina al legado que había encontrado? ¿Estaría lista para el peso que eso significaba? Alejandro caminó por el parque, cada paso resonando en su mente como un murmullo de inquietud. Las risas de los niños colisionaban con su propia ansiedad, un contraste que le resultaba tanto desafiante como entrañable. No podía dejar que la preocupación lo consumiera, tenía que encontrar a Valentina y hablar con ella de lo que había descubierto. La revelación de los documentos era una oportunidad, pero también una carga que se extendía más allá de él. Al fin, la vio. Valentina corría hacia un grupo de niños, su risa clara y alegre era una melodía que felizmente desgastaba sus preocupaciones. Ella era su centro, y sin embargo, sentía que volver a casa con el legado familiar lo convertía en un extraño. Al acercarse, se armó de valor, preparándose para abrir un diálogo que podría cambiarlo todo. «Hey, pequeña. ¿Estás lista para una aventura?», le preguntó, tratando de sonar entusiasmado. Valentina se detuvo, su rostro iluminado por la curiosidad. ¿Aventura? ¿Qué tipo de aventura? La elocuencia de su hija era un suave recordatorio de que la inocencia se topaba con los dilemas de la vida sin avisar. Una donde podamos descubrir juntos la verdad sobre nuestra familia y lo que ha sucedido con nuestro hogar, dijo Alejandro, el peso de sus palabras resonando entre ellos. Mientras su hija sonreía, él sintió que la balanza de su incertidumbre comenzaba a inclinarse hacia el lado de la esperanza. Tomó la mano de Valentina, y juntos se alejaron del bullicio del parque, buscando un rincón más tranquilo para sentarse.
Alejandro sabía que debía ser honesto, que las verdades se construían sobre una base de confianza. Sin embargo, su mente oscila entre las explicaciones técnicas y las anécdotas sobre su historia familiar. Hay cosas sobre nuestro legado que necesito enseñarte. Cosas que quizás no entiendas todavía, pero que son importantes para nosotros, empezó, sintiendo la tensión crecer. He encontrado información sobre la tierra que perteneció a nuestra familia y lo que les hicieron a aquellos que vivieron allí. No es fácil de digerir, sentenció. Valentina frunció el ceño, la curiosidad sobrepasando su sorpresa. ¿De qué se trata, papá? La sinceridad en su voz le atravesó como un rayo. ¿Podía realmente cargar a una niña con este peso? Alejandro empezó a explicar los primeros elementos del descubrimiento, las tácticas deshonestas que se habían utilizado contra su familia en el pasado. A medida que hablaba, la mirada de Valentina se tornaba más seria y desconcertada. Él sintió que cada palabra revelada era un ladrillo lanzado sobre la frágil estructura de su infancia, una estructura que podía colapsar ante la presión de la realidad. No quiero que te sientas abrumada. Lo que quiero que entiendas es que luchar por lo que es justo no siempre es fácil. A veces, se requiere valentía y, sobre todo, verdad, concluyó, su voz cargada de emoción. Valentina escuchó con atención, tragando cada palabra con un entendimiento que superaba su corta edad. Sabía que esa conversación era un umbral, una transición hacia una omnipresencia de sabiduría que su padre había cultivado en silencio. Pensando en lo que significará para nosotros, ¿verdad?, preguntó Valentina, su voz un hilo de serenidad en medio de la tormenta. Alejandro asintió, sintiendo la realidad de su propia vulnerabilidad. Exactamente, pequeña. Cada acción tiene consecuencias. Pero juntos, podemos hallar un camino que nos permita aprender y defender nuestros valores. Mientras hablaban, Alejandro pudo sentir cómo la determinación florecía en su interior, la posibilidad de transformar su legado en un testimonio de resiliencia y valentía. Pero al mismo tiempo, una nueva inquietud lo invadió. ¿Esos conocimientos y decisiones tendrían el poder de afectar a Valentina de maneras que aún no podía imaginar? La amanecida conversacional sentó las bases de un futuro incierto. Sin embargo, en el horizonte, él sabía que cada decisión contaba y que con su hija a su lado, la batalla sería sobre todo una de integridad. Entonces, un sonido familiar interrumpió sus pensamientos. Un grupo de hombres, con gestos amenazantes, aparecieron a lo lejos, dirigiéndose hacia ellos. La amenaza era palpable. Alejandro sintió cómo su corazón latía con fuerza, sabiendo que su tiempo para actuar se había acortado. Valentina miró hacia él, su expresión mezcla de curiosidad y miedo. ¿Qué hacemos, papá? Su pregunta resonó como un eco en su mente. ¿Estaba realmente listo para enfrentar no solo su pasado, sino también lo que vendría? La realidad de sus elecciones se cernía sobre ellos, y el momento decisivo estaba a la vista. La figura de Alejandro se erguía entre la sombra de los árboles, reflejando la tensión que amenazaba con desatarse. Aquellos hombres, a cada paso que daban, consagraban su camino hacia un lugar que a él le pertenecía por derecho. La incertidumbre era un nudo en su estómago, y los ecos de su voz resonaban como breves susurros, intentando aferrarse a la razón. Primero, debemos mantener la calma, respondió, con una firmeza que no sentía por dentro. No podemos mostrar miedo. Tomó una respiración profunda, reconociendo que él también enfrentaba sus propios fantasmas. ¿Estaba realmente preparado para luchar por lo que era suyo? La respuesta no era sencilla, se quedaba atrapada en un laberinto de dudas. Valentina lo observaba, sus ojos grandes y brillantes, pero llenos de incertidumbre. En aquel instante, comprendió que el valor que mostrara serviría de modelo para su hija. Ella lo miraba como si estuviese buscando respuestas en él, y eso lo llevó a una conclusión: debía ser fuerte no solo por ella, sino por lo que estaban a punto de enfrentar. Un acto de valor genuino no se genera en la ausencia de miedo, sino en su reconocimiento y la decisión de seguir adelante, a pesar de él. Escucha, Valentina. Prométeme que harás lo que te diga y que no te alejarás de mí, dijo Alejandro, sintiendo el peso de sus palabras como una declaración de intenciones. La niña sintió,
su pequeña mano estrechando la de su padre con una firmeza que lo alentó. Su mente giraba mientras calculaba su próximo paso. No podían huir. La única forma de manejar la situación era enfrentarla directamente. La preocupación de perder su herencia, de ver a su hija atrapada en los traumas del pasado, lo empujaba a actuar. La historia de su familia no podía cerrarse con un simple golpe de reclusión. La vida que llevaban dependía de la justicia que él debía buscar. Los hombres se acercaban cada vez más. Al menos 5, todos con posturas intimidantes. La confrontación era inevitable, pero Alejandro decidió que no sería un terreno fácil. Si ellos quieren pelear, pelearé. Pero no a ciegas, se dijo a sí mismo. Prepararé el terreno. Sopesó las opciones. En su interior, había un deseo ardiente de confrontar a aquellos que representaban tanto un peligro inminente como la sombra de su legado familiar. La injusticia y la indiferencia sobre lo que su familia había perdido solo podían convertirse en motivaciones. Ahora más que nunca, entendía que necesitaba alinear sus acciones a su principio moral. La lucha por la verdad y la justicia comenzaba desde su interior. En vez de enfocar la energía en el miedo, utilicemos esa energía para hablar. Vamos a preguntarles qué quieren, sugirió, sorprendido por su propia entereza. No era solo una estrategia, era un acto consciente de reclamación y empoderamiento. Alejandro empezó a caminar hacia ellos, aún sintiendo el batir acelerado de su corazón mientras se enfocaba en lo que realmente representaba, su familia y su historia. Deteniéndose a unos metros de distancia, Alejandro levantó la mano como señal de paz. ¿Qué buscan?, preguntó, su voz resonando con una seguridad que trataba de proyectar. La sorpresa en los rostros de los hombres indicaba que no esperaban una confrontación verbal. La atmósfera se espesa, el aire cargado de expectativa. Valentina se mantuvo a su lado, sintiendo la gravedad del momento. Entonces, uno de los hombres, el más corpulento, se adelantó, y sus ojos destilaron desprecio. Tú no sabes con quién te metes, amigo. Te has cruzado con el camino equivocado. La amenaza fue clara, y en un instante, Alejandro se vio empujado a actuar conforme a su nueva identidad. En ese momento decisivo, su mente chispeaba entre la necesidad de defender su legado y la urgencia de proteger a Valentina. ¿Cómo lidiar con esto sin convertirse en el mismo monstruo que había deseado enfrentar? Mientras las palabras fluían entre ellos, Alejandro sintió que el tiempo se ralentizaba. El primer paso hacia su transformación comenzaba frente a su hija, donde cada palabra se convertía en un ladrillo para construir un futuro que desafiara el pasado. Pero al mismo tiempo, la pregunta persistía en su mente, ¿habría manera de revertir la historia que tanto le había hecho sufrir sin caer en la misma trampa del resentimiento? La tensión en el aire se intensificó, y de una manera que no había previsto, Alejandro sintió que la batalla no solo era externa, también se libraba dentro de él. La lucha no sería solo por su herencia material, sino por la verdad y la redención que requería una transformación profunda. Pero justo en la peor parte de la crisis, una revelación inesperada, quizás un recuerdo olvidado, surgió en su mente. ¿Había escondido Valentina más que un legado oculto? En su corazón, una chispita de curiosidad comenzó a prenderse. ¿Podría el destino de su historia ser más profundo de lo que jamás había imaginado? La jornada apenas comenzaba, y las sombras del pasado pronto revelarían un camino lleno de sorpresas. La atmósfera se tornó densa y el aire resbalaba entre sus manos. Alejandro, a medida que los hombres se acercaban, trataba de afianzar su mente en la resolución que había comenzado a gestarse en su interior. Cada paso que daba hacia ellos era un acto de despojarse de la incertidumbre. ¿Qué significaba realmente ser un hombre frente a esta amenaza? La respuesta emergía de su corazón en forma de determinación. Respira, se dijo, cerrando momentáneamente los ojos. Con la respiración ahora controlada, una idea lo golpeó con fuerza, tal vez la forma más poderosa de enfrentarse a sus oponentes no era solo física. Tenía que aprender a negociar, a manejar las interacciones, a recuperar su voz a través de la palabra. Había una fuerza distinta en el diálogo, una que podía transformar la hostilidad en entendimiento, o al menos permitirle ganar tiempo. Quiero entender, exclamó,
su tono sereno contrastaba con el hostigamiento al que se enfrentaba. No les temo, pero deben saber que este lugar es más que solo tierra para mí. Es mi historia, mi familia. Los hombres intercambiaron miradas, como si sus expresiones estuvieran evaluando la autenticidad de sus palabras. Esa fracción de segundo fue crucial. Alejandro, en su mente, comenzó a relatar la historia de su familia, aquellas noches oscuras en las que escuchó a su padre hablar sobre las raíces y el esfuerzo, sobre la lucha que había significado para conseguir lo que tenían. En su voz, había un eco de esperanza. ¿Por qué están aquí?, continuó, tentando al hombre corpulento. ¿Es el dinero lo que buscan? Oh, como parece, es poder. Si realmente quieren transformar esto, hablemos de ello. La conversación empezó a fluir, no solo como un intento de evitar el enfrentamiento, sino también como una exploración de la vulnerabilidad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Con cada palabra que pronunciaba, Alejandro sentía que no solo estaba reclamando su terreno, sino que también estaba despojándose de capas de una vida marcada por el miedo. Con cada respuesta, los hombres parecían reducir un poco de su agresividad, evaluando quién era realmente ese hombre que se atrevía a desafiarlos de maneras distintas. Sin embargo, su mente no podía ignorar los ecos de un conflicto interno. ¿Realmente podría dominar esta situación sin recurrir a la violencia, sin caer en el juego del ego? En su corazón, la verdad comenzaba a formarse del mismo modo en que el barro se moldeaba bajo las manos de un alfarero, no solo para defenderse, sino para invocar un cambio. Había una fuerza que brotaba de su paternidad, y en ese espacio sagrado, su instinto protector encontraba su raíz más profunda. El corpulento asintió lentamente, quizás algo sorprendida por la sinceridad. ¿Crees que esto se trata solo de poder y dinero?, preguntó, frunciendo el ceño. Hay intereses detrás de nosotros, cosas que no puedes comprender. Alejandro decidió arriesgarse, sabiendo que quizás aquella revelación pudiera abrir una puerta a algo más grande. Quizás no, pero sí sé lo que significa ser un padre. Estoy dispuesto a escucharte. Dime qué es lo que verdaderamente está en juego. La respuesta tomó por sorpresa a todos. El clima cambió de un momento a otro, como si la tensión comenzara a desvanecerse. Se encontraba en el umbral de un nuevo espacio, donde la batalla era menos sobre lo físico y más sobre el entendimiento. Los hombres empezaron lentamente a compartir detalles de un conflicto más amplio, el trasfondo de su propia lucha, sus aspiraciones truncadas. Alejandro observaba cómo sus propios prejuicios se desvanecían con cada relato, historias de traición, de promesas incumplidas. Se dio cuenta de que, en el fondo, todos eran prisioneros de sus circunstancias. Cuando concluyó, la escena había cambiado. Alejandro entendió que no solo estaba luchando por su legado, sino que también dictaba el tipo de hombre que deseaba ser para Valentina. La redención no solo se trataba de pelear por lo que era suyo, sino de reescribir la historia a través de la comprensión. Al observar a Valentina, su dolor y miedo se entrelazaban con un nuevo sentido de propósito. ¿Podemos encontrar un camino juntos? Quizás, solo quizás, nuestras historias pueden entrelazarse de otra manera, sugirió Alejandro, consciente de que en su voz había una carga de esperanza. Pero, en medio de esta revelación compartida, un sonido distante rompió la atmósfera tensa, un coche se aproximaba, el ruido de los motores resonando como un eco de la incertidumbre que aún prevalecía. Las miradas de los hombres se oscurecieron, el momento de entendimiento estaba por desafiarse. Alejandro sintió el bombear de su corazón, ansioso, consciente de que una decisión crítica se acercaba y podría desmoronar todo lo que había conseguido. En esa fracción de segundo, comprendió un aspecto escalofriante: el verdadero desafío no solo sería vivir en la verdad, sino descubrir cuál sería el costo de revelarla. ¿Podría esa conexión frágil mantenerse cuando el mundo exterior les golpeara con fuerza? La prorrogación del destino pendía sobre él, en un hilo delgado y tenso. La movilidad del vehículo rompió la frágil calma del momento, despertando instintos primarios en todos los presentes. Alejandro visualizó las sombras alargadas que se proyectaban desde el automóvil, notando cómo aquellas figuras que antes habían mostrado un atisbo de humanidad se volvían nuevamente hostiles.
Sin embargo, en su interior, el férreo propósito que había forjado estaba activado. Sabía que cada respiración contaba. Prepárense, murmuró el corpulento a su grupo, mientras Alejandro evaluaba la situación. La tensión encrespó el ambiente, los hombres se prepararon. En ese instante, el sentido de la urgencia se apoderó de él, impulsándolo a actuar con rapidez. En un destello de lucidez, captó la mirada inquieta de Valentina. Su hija se había convertido en el centro de su mundo, un faro que iluminaba su camino a seguir. Era consciente de que cada decisión que tomaba no solo influía en él, sino que también formaba su legado. Sin vacilar, se dirigió hacia ella, arrodillándose a su lado. «Quédate detrás de mí. Sea lo que sea que venga, nos enfrentaremos juntos», le susurró con una convicción que ni él mismo podía ignorar. Esta decisión marcó un giro importante, ya no era solo la lucha por su supervivencia y pertenencia, sino una defensa del futuro de su hija. Las palabras de los hombres antes le habían susurrado ideas de unidad y entendimiento, pero ahora, el poder del instinto paternal robaba el protagonismo de la escena. Hacía falta un enfoque más audaz. Mientras el coche se detuvo y las puertas se abrieron, a Alejandro le invadió una sensación casi visceral de que, sin importar el desenlace, este era su momento. La voz interior que clamaba por la lucha había sido reemplazada por una nueva dirección, transformar la amenaza en una oportunidad para ser líder, no solo un sobreviviente. Con una decisión calculada, ponderó su próximo movimiento. Comenzó a articular sus palabras nuevamente, dejándolas fluir con un tono autoritario pero calmado. Si buscan una pelea, la tendrán. Pero si están dispuestos a dialogar, estoy aquí listo para escuchar, proclamó, sintiendo cómo la adrenalina marcaba el ritmo de sus latidos. Los nuevos arribadores intercambiaron miradas entre sí, y Alejandro se dio cuenta de que su postura era crucial. En lugar de retroceder, estaba proyectando una confianza que desafió las expectativas, no se dejaría influenciar por el miedo, sino que lo utilizaría como una herramienta para fortalecer su propósito y avanzar. Los hombres de la llegada respondieron a su actitud desafiante. Uno de ellos, más pequeño en estatura pero notablemente autoritario, se dirigió a Alejandro. «No vinimos a pelear, pero hay cosas más allá de tu comprensión. Necesitamos saber hasta dónde llegarías para proteger lo que amas». Alejandro lo observó con atención. Esa pregunta tenía un peso que resonaba en lo más profundo de su ser. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar en nombre de su amor por Valentina? Era un dilema que muchos enfrentaban, y en aquel momento tan decisivo, aquella simple interrogante lo llevó a confrontar sus propios límites. «Estoy dispuesto a arriesgarlo todo», afirmó Alejandro, sintiendo cómo su voz resonaba con poder. Entonces, en el silencio que siguió a sus palabras, Alejandro exploró un pensamiento profundo. Quizás aquel momento de crisis podía convertirse en un catalizador de cambio no solo para él, sino también para otros. Sin querer, se adentraba en territorios desconocidos que exigían un nivel de vulnerabilidad que nunca había imaginado. Mientras sus pensamientos se agitaban, una inquietante realidad emergió: lo que estaba por suceder podría llevarlo a un destino que lo transformaría por completo. Enfrentándose a la verdad personal y profesional que había cultivado, Alejandro comprendió que este no era simplemente un enfrentamiento, era el inicio de una búsqueda que pondría a prueba su carácter y su capacidad para cambiar el curso de su vida. Mientras las sombras del conflicto anticipaban un nuevo capítulo, el rugido de otra balacera resonó en la distancia, enfrentándolo a una decisión definitiva: ¿podría realmente cambiar el rumbo de su historia y construir puentes donde solo había muros? La cuenta atrás había comenzado, y el eco de sus elecciones pasadas pendía sobre él con un peso ineludible. La incertidumbre pesaba en el aire, ahogando los intentos de razonar. Alejandro, respirando profundo, trató de enfocar su mente en lo imposible: ser el puente entre dos mundos enfrentados. Mientras la adrenalina pulsaba por sus venas, se dio cuenta de que su voz había resonado en la dirección correcta, pero la batalla aún no había comenzado. El hombre de menor estatura lo observó fijamente, como sopesando la veracidad de su afirmación. Pese a lo intimidante de la situación, Alejandro sintió que cada latido de su corazón lo acercaba a un nuevo entendimiento de sí mismo. Esa disposición lo halló en territorio incierto,
pero también lo colocó en una posición de poder personal. Ya no solo luchaba como un padre protector, sino como alguien capaz de influir en su entorno. Te admiro por tu valentía, el hombre se acercó un paso más. Pero te advierto que hay un precio por esa protección, y es más alto de lo que te imaginas. Alejandro sintió una punzada de duda en su estómago. Esa declaración le hizo cuestionar de nuevo lo que había dicho. No estaba chasqueando los dedos para acordar un trato. No sabía aún hasta dónde llegaría para salvar lo que más amaba. Sin embargo, en su interior, una partícula de determinación comenzó a brillar más intensamente que antes. Tenía que averiguar cuál era la naturaleza del precio que mencionaban. ¿Qué es exactamente lo que esperan de mí?, cuestionó, su voz firme, y mientras lo hacía, ya no solo se defendía, sino que exploraba su capacidad de ser un negociador. Sabía que un trato podría abrir puertas o cerrarlas de golpe, pero el escenario se presentaba como su único camino si quería mantener a Valentina a salvo. Se hizo un silencio. Los rostros serios miraban entre ellos, como si Alejandro hubiera lanzado un desafío. Buscamos unión, respondió el hombre. Unión entre nosotros y ustedes. Conocemos sus habilidades y hemos visto cómo defiendes a los tuyos. Lo que ofrecemos no es un intercambio ordinario. Es un trabajo, una vida nueva. Pero implica lealtad y sacrificio. La palabra sacrificio se coló en su mente como un eco perturbador. Alejandro reflexionó, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? La visión de su hija, de su futuro, se entrelazó con la idea de una nueva vida en un mundo aún desconocido. La incertidumbre se presentaba como una puerta abierta a la reinvención, pero con riesgos considerables. Todo lo que había construido estaba en juego. Consciente de su vulnerabilidad, tomó un momento para evaluar. No podía perderse en la ambigüedad de lo que le ofrecían sin entender completamente sus implicaciones. ¿Qué requeriría? La mirada del hombre se tornó más intensa. Lealtad absoluta significa estar dispuesto a hacer lo que sea necesario. No solo para proteger a los tuyos, sino para convertirte en parte de nosotros. Esa condición lo llevó a un lugar de autoconfrontación. Alejandro empezó a desmenuzar sus prioridades. Su moralidad, sus sueños, los valores que había mantenido desde siempre, se perfilaban ahora como una línea delgada. ¿Podría realmente cambiar su vida de esta forma? El dilema lo asfixiaba, ganar todo mientras arriesgaba lo que más valoraba. Piénsalo bien, continuó el hombre, estás al borde de un precipicio. Un paso en falso y podrías perderlo todo. La elección está en tus manos. En un arrebato de claridad, el sentido de urgencia se entrelazó con la realidad de su situación. Alejandro supo que debía actuar, pero la decisión lo encarcelaba en sus propios pensamientos. La imagen de Valentina resplandecía en su mente, un tesoro que no podía sacrificar. Justo cuando abrió la boca para responder, un grito desgarrador resonó en el aire. El ambiente se tensó aún más y Alejandro sintió como una ola de adrenalina lo empujaba hacia el desenlace final. En un instante efímero, comprendió que el sacrificio que había considerado podría estar llamando a su puerta en forma inesperada. Y así, en este nuevo cruce de caminos, pudo casi escuchar el eco de su propia voz. La batalla no solo era externa, la verdadera lucha se libraba dentro de él. Con la decisión aún indecisa, una sombra oscura se movía velozmente en el horizonte. ¿Sería el eco de un enemigo o quizás la oportunidad de descubrir el verdadero potencial de su voluntad? La respuesta, a medida que avanzaba el tiempo, parecería inminente. El viento soplaba fresco al atardecer cuando Alejandro finalmente comprendió su camino. Había enfrentado sus miedos, pero aún quedaba la última batalla, reconciliarse consigo mismo y con el legado que tanto anhelaba recuperar. La decisión que había pospuesto estalló con la fuerza de una revelación. No podía permitir que su deseo de justicia lo llevara a perder lo que más amaba, Valentina. Con su corazón latiendo con fuerza, se volvió hacia los hombres, abandonando cualquier rastro de vacilación. No voy a negociar mi alma ni la de mi hija. Este legado es más que tierra, es nuestra historia. No se trata solo de recuperar lo que nos quitaron, sino de forjar un futuro en el que Valentina pueda vivir libre y en paz.
No puedo comprometerme a un mundo en el que la lealtad implica traicionar mis valores. La sorpresa era evidente en los rostros de los hombres. Alejandro había optado por la verdad y la transparencia, por encima de cualquier interés personal o mediático. En sus ojos, eligió el valor a la vulnerabilidad. Se sintió liberado al dejar claro que la verdadera lucha no era solo por un trozo de tierra, sino por una vida digna para su hija. Valentina, que había estado observando con atención, tomó la mano de su padre. Su presión era firme como una promesa, y en ese pequeño gesto, Alejandro sintió el legado materializarse no solo en palabras, sino en acción. Era hora de hacer lo correcto, tenía que luchar no solo por el pasado, sino por crear un futuro. Los hombres comenzaron a murmurar entre ellos, la tensión cambiando de dirección. Había un atisbo de respeto en sus miradas, y Alejandro comenzó a notar que, incluso en la confrontación, existía la oportunidad de construir puentes. Si no buscan una pelea, busquemos un entendimiento. Hay muchas formas de obtener lo que desean sin recurrir a violencia, propuso, sintiendo que el camino hacia la reconciliación podía abrirse. Finalmente, el hombre de menor estatura dio un paso adelante. Tal vez tengas razón. Quizás hay una salida más allá de estas sombrías elecciones, admitió. Era una señal de que el diálogo podría haberse iniciado, pero aún quedaba un largo camino. Alejandro sabía que las palabras eran solo el primer paso. Mientras la conversación avanzaba, Alejandro sintió un cambio en la atmósfera. La posibilidad de un futuro compartido, donde existiera respeto mutuo en lugar de hostilidad, se dibujaba como un horizonte emergente. Se planteó que los problemas que habían enfrentado podían ser el cimiento de una nueva relación que beneficiara a ambas partes. La dinámica se torcía, y Alejandro no se dejó llevar por el cumplimiento de su propia visión. Estaba aprendiendo que las decisiones, los caminos tomados, y las negociaciones no siempre se trataban de ganar o perder. Al contrario, podían abrir espacio a la convivencia. Y, en última instancia, esa podía ser la forma de honrar el legado de su familia. El corpulento tomó una profunda respiración y dijo, lo que propones no es fácil, pero quizás debamos repensar nuestras posiciones. En sus ojos, Alejandro reconoció un pedido silencioso, construir algo nuevo. Quería estar presente para Valentina, pero también podía ser un faro para aquellos que habían perdido su camino. Poco a poco, las palabras de compromiso llenarían el aire. Alejandro continuó defendiendo su posición con convicción, reflejando la fuerza del lazo que había cultivado con su hija. Si unimos nuestras fuerzas, podríamos encontrar maneras de reclamar nuestras tierras y, a la vez, generar un impacto positivo en la comunidad. Valentina, sintiéndose parte de la conversación, miró a su padre con ternura y admiración. ¿Podemos ayudar a otros a también recuperar sus casas?, preguntó, con una chispa de curiosidad en sus ojos. Alejandro sonrió, dándose cuenta de que su hija lo había escuchado, y que había aprendido de sus luchas. La vida que habían soñado juntos estaba empezando a materializarse. Mientras el sol se despedía, una nueva esperanza se posó sobre ellos. Al final, la lucha no se había tratado solo de recuperar lo que habían perdido, sino de forjar un nuevo camino hacia la justicia, dándole un significado renovado a su legado. Alejandro había entrado en ese día como un hombre temeroso, pero estaba saliendo como un transformador, un defensor de su familia, dispuesto a construir un mundo en el que su hija pudiera prosperar. Cuando finalmente se despidieron, Alejandro sintió el ama de la victoria en su pecho. No había ganado solo un espacio físico, había conquistado una visión compartida, una promesa renovada de que las historias pueden transformarse, conectar y florecer en comunidad en lugar de dividir. Juntos, él y Valentina se fueron, dejando atrás no solo el miedo, sino también la oportunidad de un nuevo comienzo. Finalmente, en su casa, Alejandro miró a su hija. Haremos esto juntos, por nuestra familia y por todos los que han sido olvidados, prometió, sintiendo que la verdadera lucha apenas había comenzado. Se dio cuenta de que estaban listos para enfrentar lo que viniera en su camino, con valentía y un propósito renovado. Este es el momento de mostrar su apoyo, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo.
Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y, sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de verdadero cambio.